En el año 2005, Sergio Ramos emerge en el Sevilla como uno de los defensas más prometedores de la liga, y con solo 19 años, ficha por el Real Madrid el último día de mercado a cambio de 27 millones de euros. Que para mí es el mejor día de mi vida porque desde pequeño soñaba con un día como este. Con el 4 a la espalda, el de Cama se consolida como titular en el equipo blanco, pero sufre al Barça de Ronaldinho y peca de un carácter incontrolable que le cuesta sus primeras expulsiones. Su primer año acaba sin títulos y vive una temporada convulsa con la dimisión de Florentino Pérez y el fin de la era de los Galácticos. Bajo las órdenes de Fabio Capello, Ramos alterna el puesto de central y el de lateral derecho, y gana en oficio y personalidad en una temporada de locura. Le anulan un doloroso gol en Múnich que elimina al Real Madrid de la Champions, pero acaba marcando tantos decisivos para ganar su primer título en la Liga de las Remontadas. En la 2007-2008 gana su segunda liga con Schuster en el banquillo y tras conquistar la Eurocopa con España, vive una sequía de títulos a la sombra del Barça de Guardiola. Sergio Ramos alterna partidos memorables con expulsiones absurdas, pero con la llegada de Mourinho al Real Madrid, mejora como defensor y se vuelve un animal competitivo. En 2010 levanta la Copa del Mundo con España y en 2011 gana la Copa del Rey frente al Barcelona. El trofeo se hizo añicos durante la celebración, pero el hambre de títulos de Sergio Ramos parecía indestructible. En la 2011-2012, Ramos se consolida definitivamente como uno de los mejores centrales del mundo y gana la Liga de los Récords con el Real Madrid. En semifinales de la Champions lanza un penalti a las nubes, pero tras los memes y solo 2 meses después, se toma la revancha marcando un gol a Panenka y ganando su segunda Eurocopa con España. La confianza y la determinación de Ramos ya era imparable, y ni Mourinho pudo hacer frente a un ego arrollador que acabaría desafiando a su propio técnico. El año 2013 acabó sin títulos, pero Sergio Ramos se consolidó como el líder del vestuario merengue. Ya como referente y capitán sobre el campo, Sergio Ramos alcanza el cenit de su carrera con Ancelotti y en 2014 acaba siendo decisivo para la conquista de la 10ª. En semifinales anota 2 cabezazos para machacar al Bayern en Múnich y en la final de Lisboa se convierte en el salvador del madridismo. Su gol en el minuto 93 ante el Atlético de Madrid evitaba la derrota más dura y provocaba la remontada más épica de la historia blanca. Un cabezazo para la historia que convertía a Ramos en leyenda y permitía que el Real Madrid recuperase su trono en Europa. La siguiente temporada ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, donde marcó otro decisivo tanto. En el verano de 2015 y tras unas duras negociaciones, Ramos renovó por 5 años y se convirtió en el capitán del equipo. Sin embargo, el curso no comenzó bien con Rafa Benítez en el banquillo. Ramos pasó por un mal momento, comenzó a ser discutido y se convirtió en el jugador con más expulsiones en la historia del Real Madrid. Pese a todo, Sergio se recuperó de sus molestias físicas y con la llegada de Zidane volvió a alcanzar su mejor forma para iniciar un nuevo ciclo para la historia. Real Madrid y Atlético se reencontraron en Milán
y Sergio Ramos volvía a marcar en otra final de Champions. Tras un igualado encuentro que finalizó empate a 1, el partido se decidió en la tanda de penaltis y el Madrid se alzaba nuevamente como campeón. Por primera vez como capitán, Sergio Ramos levantaba la 11ª Copa de Europa. Ese mismo verano, Ramos marcó otro decisivo gol en el minuto 93 de la final de la Supercopa de Europa conquistada ante el Sevilla. Y poco después anotaría un cabezazo en el descuento para empatar el partido y silenciar el Camp Nou. La leyenda del minuto 90 y Ramos convirtió al zaguero en un atacante improvisados para momentos límite, y en un año memorable, el Madrid ganó el doblete de Liga y Liga de Campeones. Sergio Ramos se convertía en el único capitán en levantar 2 Champions consecutivas, y en 2018 completó la gesta con un triplete para la historia. Con la marcha de Cristiano Ronaldo, el capitán se confirmó como un especialista desde el punto de penalti, y tras un año en blanco y el confinamiento, se erigió en el líder del Real Madrid para conquistar la Liga del 2020. Tras alcanzar uno de los mejores momentos de su carrera, 2021 se convirtió en un año aciago para Ramos. Las lesiones, el COVID y el desgaste de las negociaciones para renovar su contrato han terminado por alejarle de la Eurocopa y del club de su vida, del que se ha despedido tras 16 años de leyenda. Sus números con la camiseta blanca hablan por sí solos. 5 ligas, 4 Champions League, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes adornan el palmarés de un mito del madridismo, que siempre será recordado por ser el hombre de la décima y dejarse la piel y el corazón en el campo. Sergio Ramos, una de las grandes leyendas